y por eso el parte de tranquilidad para quienes viven en Bogotá. A pesar de las voces catastrofistas que decían que Bogotá este año se iba a quedar sin agua, que íbamos a tener que evacuar los capitalinos, las noticias son buenas. No solo se acabó el verano que había afectado tan severamente, sobre todo el sistema de almacenamiento de Chuza, que es el de Chingaza, sino que además se acabó el racionamiento de agua en Bogotá. Y más aún, en las últimas horas se entregó una obra, una importante situación de desarrollo en la planta de tratamiento de Tibitoc, que es el 7º tren de tratamiento y energización de esta estación, que hace que Bogotá tenga garantizado el suministro de agua potable por lo menos por 33 años más, hasta 2058. Se aplacan con la realidad las voces catastrofistas. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Por favor, explíquenos qué significa la entrada en funcionamiento de esta obra en Tibitoc. Bueno, Ricardo, como lo hemos explicado varias veces y lo hemos hablado con ustedes, Bogotá se surte de agua de 3 sistemas. El principal ha sido siempre Chingaza, que en promedio históricamente ha traído el 70% del agua de Bogotá, es decir, de cada 10 litros de agua que consume Bogotá, históricamente Chingaza ha traído 7. El segundo es Tibitoc, que trae el agua del río Bogotá, que viene de los embalses de Tominé, el Neusa, el Cisga. Y el tercero es el sistema sur, que trae el agua vía la planta del Dorado, que apenas ha traído más o menos el 5%. En el año 2019 el alcalde Peñalosa, hay que decirlo, contrató la optimización de la planta de Tibitoc. Ese contrato pues tuvo algunos problemas, solamente inició en el año 2021. Y la alcaldesa Claudia López contrató la modernización de la planta, fue en el año 2022. Los dos tuvieron algunos atrasos. Cuando nosotros llegamos, enfrentamos esa crisis de agua, pues usted menciona, que se produjo por 2 años de bajas afluencias al sistema Chingaza. Gracias a al esfuerzo que le metimos el año pasado y este año, en medio de la crisis le pusimos presión a Tibitoc, trayendo más agua de Tibitoc en la medida que se podía por el avance de la obra. Pudimos resolver en buena medida la crisis que tuvimos, pero ahora ya podemos reportar que además de eso, al terminar la optimización de los 7 trenes de tratamiento de Tibitoc, tenemos la capacidad de tratar 10,5 metros cúbicos de agua por segundo. Eso sería más del 55% del agua que consume Bogotá, casi 60 o inclusive más, si tuviéramos la concesión de captación. La concesión la subieron también gracias a la petición que hizo el acueducto en esta administración, la CAR, y ya llegamos a una captación que puede llegar en 6 meses a más de 9,56 metros cúbicos. Entonces, en medio de este enredo un poquito técnico de cifras, la noticia es que gracias a la redundancia, al tener una diversidad en capacidad para traer agua a Bogotá entre Chingaza y Tibitoc, podemos decir que no hay riesgo de abastecimiento de agua para Bogotá en los próximos 33 años. Hoy tenemos, si hay una sequía en Chingaza, por ejemplo, en unos años, la capacidad previa, no esperando al final, sino previa, de empezar a bajar la presión sobre Chingaza para traer más agua de Tibitoc y de esa forma garantizar que no tengamos el problema que tuvimos el año pasado. Sí, alcalde, tiene usted razón, es un asunto además muy técnico de cómo funciona y de cómo se capta el agua de Bogotá, pero dicho eso y entendiendo su explicación, ¿tuvieron en cuenta en el pronóstico para decir que hay agua garantizada en los próximos 33 años en Bogotá las temporadas secas o un verano muy intenso podría afectar esa proyección? Sí se tienen en cuenta esos riesgos. El cambio climático está generando dinámicas donde puede haber sequía durante 1 o 2 años o puede haber eventualmente temporadas de lluvias más fuertes que el promedio histórico. Eso es lo que ha, generado el cambio climático. Es como hacer más extremas las condiciones climáticas para un lado o para el otro. En esta proyección se tiene en cuenta eso. Hay que recordar que Chingaza y Chuza están en una cuenca distinta a la del río Bogotá. El embalse de Chuza es un embalse que si tiene temporada de sequía 2 años puede entrar en una situación crítica, mientras que los embalses del río Bogotá, Tominé, Neusa, Cisga, son embalses, por ejemplo, Tominé es un embalse plurianual, entonces toma varios años para llenarse y varios años para tener, una reducción significativa en su nivel. Entonces no tiene ese riesgo por una temporada de sequía de 1 o 2 años.
Esas condiciones y esa diferenciación y redundancia de sistemas nos permiten decir que no tenemos riesgo en 33 años. A esta proyección también le sumamos el análisis poblacional. Es decir, eso tiene en cuenta las proyecciones del DANE, tanto de Bogotá como de los municipios vecinos. ¿Qué dicen esas proyecciones, alcalde? Porque ese dato es fundamental para esto. No, pues que está creciendo la población, pero se ha frenado el crecimiento de la población y se va a frenar en los próximos 25 años, más o menos. Va a tener una frenada significativa. No va a crecer como venía, pero aún así nosotros decidimos hacer en la proyección más ácida posible. Es decir, por ejemplo, Bogotá tiene hoy, o el acueducto de Bogotá abastece a 11 municipios de la Sabana. En algunos casos hay una venta de agua en bloque limitada, podría ser mayor, se le podría vender más agua. Nosotros estamos contemplando que los municipios nos compren todo el agua, esos 11 municipios, a Bogotá. Es decir, es un escenario más ácido del real, porque en la realidad no nos compran todo el agua. En ese sentido, esta proyección pues está blindada de esa forma. En el escenario más ácido tenemos garantía de 33 años con la población y con el cambio climático. Alcalde, para tener claridad del asunto, ¿Tibitoc de dónde se surte? ¿El agua que llega a Tibitoc de dónde viene? El agua de Tibitoc viene del río Bogotá. ¿No tiene nada que ver con Chingaza, o sí? ¿Llega agua de Chingaza? No, nada que ver con Chingaza. No tiene nada que ver con Chingaza. Y el agua del río Bogotá, por ejemplo, nosotros la captamos también a partir de descargas que se hacen de los embalses. No solamente el agua del río, del cauce normal del río, sino también de descargas que hacen los embalses que están en ese sistema. Repito, Tominé es uno, por ejemplo. Tominé tiene una capacidad total que es cercana a 3 veces Chuza. Es 3 veces el tamaño de Chuza, que es el embalse principal de Chingaza. Entonces, esos embalses del agregado norte pueden descargar y descargan eventualmente agua al río Bogotá para aumentar el caudal y de esa forma facilitar la captación. Entonces, de ahí se surte Tibitoc. Ese es un agua, hay que decirlo, que en promedio tiene un costo superior en el tratamiento al costo de tratamiento de Chingaza, porque el agua cruda de Chingaza es distinta al agua cruda del río Bogotá. Pero gracias a esta obra, también hay que decirlo, podemos reducir el costo de tratamiento del agua en Tibitoc. Eso va a beneficiar también a Bogotá. Sobre eso, alcalde, ¿es menos contaminada el agua de Chingaza que el agua que procesa Tibitoc? Claro, es menos contaminada porque es un agua que viene pues del páramo de Chingaza, que llega allí de Guatiquía, del río Chuza y de todos los afluentes de Chuza, y como agua cruda es un agua mucho menos contaminada que el agua del río Bogotá. Por eso también hay que seguir avanzando en todo el esfuerzo de recuperación de la cuenca del río Bogotá con la CAR, con los municipios, con la gobernación, para mejorar también la calidad de esa agua y de esa forma reducir el costo de tratamiento de esa agua. Sobre eso, alcalde, he leído algunas quejas de algunas personas en redes sociales diciendo que les está llegando el agua a través de los grifos, de las plumas, tal vez no de la mejor calidad, con olores extraños y con otras características. ¿Ustedes tienen reporte de que eso esté ocurriendo en algunas zonas de la ciudad? No, a ver, Ricardo, sí hemos visto en algunos casos denuncias y yo le pedí al acueducto atender todas esas denuncias, enviar un equipo, revisar todo. Hay que informar que en Bogotá se toman por parte del acueducto 60 muestras en 60 puntos distintos todos los días, entre 3 de la mañana y 7 de la mañana, para vigilar la calidad del agua, para garantizar la potabilidad del agua. Se mide la turbiedad, el pH, entre otras cosas. Eso es una garantía de la calidad del agua. Adicional a esto son en total 170 puntos que pueden tomarse muestra con la Secretaría de Salud también de Bogotá, y los municipios vecinos también, sus secretarías de salud pueden tomar muestras todos los días para verificar esa calidad. Entonces no hemos tenido, digamos, casos donde hemos evidenciado que eso ponga en riesgo, digamos, coloración del agua, por ejemplo, ponga en riesgo la potabilidad de la misma, pero estamos abiertos a revisar caso por caso. Es importante decir una cosa, Ricardo, no digo que en este caso que usted conoció sea así, pero puede ocurrir. El acueducto y la regulación establece que somos responsables de garantizar la potabilidad del agua hasta la llegada al predio. Ya en el predio es responsabilidad del propietario del predio. Nos ha pasado en el pasado, no digo, repito, que sea este caso, pero nos ha pasado que, por ejemplo, no ha habido mantenimiento de tanques de almacenamiento en un edificio, en un conjunto.
Y al no hacer ese mantenimiento, se afecta la potabilidad del agua cuando es almacenada en los tanques que tienen los conjuntos. Entonces, es importante que aquí combinemos, digamos, las acciones, nos coordinemos, pero yo le he dicho al acueducto, cualquier denuncia que reciban, que conozcan a través de redes sociales, de llamadas, tienen que atenderla, garantizar que se va y se hace la visita, se revisa lo que la ciudadanía está diciendo y se toman las medidas correspondientes, que pueden ser por dentro o por fuera del predio. Claro, mirar también hacia adentro. Alcalde, dice usted, y volviendo al tema del ciclo del agua, y para terminar de entender un poco de dónde van a venir estas fuentes, que el agua de Tibitoc sale del río Bogotá, que el agua del río Bogotá se llena con las descargas de los embalses, pero el agua de esos embalses, ¿de dónde sale? Viene de los afluentes a los embalses que están en la cuenca del río Bogotá, que no es la cuenca de Chuza. Y digamos, las probabilidades de que tengamos temporadas durante varios años de sequía en los dos, digamos, las dos cuencas, en Chuza y en Chuza, en el río Bogotá, son realmente casi inexistentes. Es decir, que durante varios años haya temporadas de sequía crítica, tanto en el río Bogotá, en este lado, digamos así, de las montañas, como el otro lado donde está Chuza, es prácticamente inexistente. Por eso es que podemos hacer la afirmación. Digamos, y si uno revisa históricamente las precipitaciones y las afluencias a los embalses, cuando ha habido sequía, por ejemplo, grave en Chuza, no ha ocurrido lo mismo en el río Bogotá, o viceversa. Y eso es lo que es positivo de tener esta redundancia, es decir, esta diversidad de fuentes para Bogotá. Y es que no dependemos de un sistema que sea sujeto eventualmente de las mismas tendencias climáticas, eventualmente, porque si Chuza y eventualmente Tibitoc, o sea, Chingaza, Viesner, la planta de Viesner y Tibitoc estuvieran en la misma cuenca, sí tendríamos graves dificultades, inclusive aumentando la capacidad de las dos, porque dependerían de los afluentes de una misma cuenca, y en ese sentido el riesgo sería mucho mayor. En este caso no lo es, porque están distribuidos en cuencas diferentes. Una buena noticia para los bogotanos, la entrada en funcionamiento de este séptimo tren de tratamiento y energización de la estación eléctrica de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc, que recoge agua del río Bogotá, que es una redundancia fundamental para que por lo menos en los próximos 33 años no tengamos el fantasma del racionamiento o de la escasez de agua tan cerca como lo tuvimos en estos últimos meses por cuenta de la intensa sequía en el sistema Chuza, que es el que abastece de manera principal a los capitalinos y a municipios cercanos. Alcalde Carlos Fernando Galán, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial. 8:22.